Se duplicaron los secuestros y las extorsiones, según cifras oficiales. Exigirán visa y pasaporte a los venezolanos para entrar al Perú. Se logra la segunda condena por corrupción con Odebrecht. A Dina Boluarte la reciben las cabezas de China. Y después de 9 años de debate, la marihuana es legal en Brasil. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el jueves 27 de junio y hoy vamos a volver a aterrizar en la realidad local, la cruda realidad local, para arrancar hablando sobre algo que a todos nos está sonando cada vez más cercano. Se han duplicado las víctimas de secuestro y extorsión en zonas urbanas del Perú según cifras oficiales. En 2022 se habían registrado 25.300 y en 2023 fueron 45.400. Así lo muestra un informe de José Cayetano para el Comercio que toma cifras de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del INEI. Y este es uno de esos casos en los que las cifras oficiales llegan para confirmarle a quienes todavía viven en una burbuja lo que está pasando allá afuera, en el mundo real. Los secuestros y la extorsión son dos actividades que forman parte de lo que yo llamo crimen violento, para diferenciarlo del crimen de siempre, el de los robos de a pie. Junto a ellos podemos poner como crímenes asociados el sicariato, el proxenetismo, que es una forma de extorsión, o el control de las rutas de las economías ilegales como la droga o el oro. Todo eso se ha multiplicado en los últimos años en el país, mucho más que la incidencia de robos comunes. Solo en Lima metropolitana 20.000 personas fueron víctimas de secuestro y o extorsión. Y a nivel nacional, como porcentaje respecto al total de la población, encabeza la lista de regiones Madre de Dios, la meca de la minería ilegal, con el 0.7% de su población víctima de estos delitos. Le siguen La Libertad, otra de las zonas calientes de la minería, piensen en Patás, con 0.6%, y Ucayali con 0.5%. Está claro que el secuestro y la extorsión se potencian con dos cosas: grandes bolsones urbanos de negocios extorsionables, como en las periferias de Lima, y zonas donde algunas personas logran fuertes excedentes de dinero producto de las economías ilegales. El panorama es más tétrico si vemos la incidencia de los delitos de amenazas e intimidación. Según la encuesta, en 2023 hubo más de 450.000 víctimas de estos delitos en Perú. Esto es 100.000 personas más que el año anterior, el 2022. Y también es la cifra más alta por lo menos de los últimos 6 años. Casi siempre la cifra ha estado por debajo de las 400.000 víctimas. Ahora estamos batiendo récord. Para que se den una idea de la calamidad que vivimos, solo en Lima hubo 223.000 víctimas de amenazas y intimidación. Señores, es hora de abrir los ojos. El crimen violento conducido por bandas con las que ni la policía, ni la fiscalía, ni el sistema penitenciario tienen cómo lidiar es un cáncer que ya hizo metástasis en nuestras principales ciudades. Trujillo hace rato que es como Sinaloa. En las periferias de Lima hay zonas donde ya es absolutamente imposible poner un pequeño negocio, una peluquería, un menú, un bazar, sin ser extorsionado. Es justo que un comerciante que gana 100 soles, 120 soles al día, tenga que pagarle a un extorsionador 20 soles, un quinto de sus ingresos, para que no lo maten. ¿Sabían que en San Juan del Lurigancho acaban de explotar bombas y la cosa ha pasado absolutamente desapercibida? Hoy la verdad, casi que solo la llamada Lima moderna no tiene extorsionadores. Y sospecho que es más por un tema estratégico de que saben que si entran a San Isidro Miraflores, la presión para desarticularlos va a ser mucho mayor. Pero tarde o temprano, las plazas de Lima Norte, Sur y Este les van a quedar chicas. De hecho, ya les andan quedando chicas. Por eso todos los meses hay matanzas. ¿Te parece que estoy exagerando? Hazte la siguiente pregunta. ¿Dónde vives? ¿En qué distrito? ¿Tienes un negocio? Quizás encuentres la respuesta. Ante esta situación crítica que las cifras oficiales confirman, yo soy de los que ya no escucha con respeto a quienes argumentan soluciones abstractas sin aterrizaje en la realidad. Situaciones críticas demandan respuestas límite. Necesitamos con urgencia por lo menos 3 cosas. Primero, construir un penal masivo de máxima seguridad. Una referencia, como ya dije antes, es el Secot salvadoreño. Ahí el trato con los extorsionadores y sicarios tiene que ser de miseria. El penal tiene que cortar cualquier contacto de esos delincuentes con el mundo exterior, cualquiera. No podemos permitir que las cárceles sean los centros operativos del delito, sino ¿para qué diablos los metemos a la cárcel? Y además la cárcel tiene que aplastar por completo su espíritu. Tiene que ser un lugar al que teman ir, no uno donde se sientan cómodos. Eso pasa por rehacer algún penal masivo, es decir, reubicar o liberar a reos por delitos comunes, tontos,
tontos, aquellos que los encontraron vendiendo marihuana, por ejemplo, a hacerle las modificaciones necesarias, a asegurarse que se bloquee realmente la señal de celular, por ejemplo, si es necesario encargarle la administración a un privado, y empezar a meter ahí a los extorsionadores y sicarios. Eso solo es posible con una decisión política que se salte el estéril debate mediático e imponga un proceso acelerado dentro de la burocracia. Lo segundo es crear grupos de élite dentro de la policía, ajenos a las cadenas de mando actuales. Unidades totalmente independientes que se mantengan, al menos un poco, alejadas de la corrupción que carcome las fuerzas del orden. Habría que asegurarles cierto grado de protección a ellos y a sus familias. Señores, tenemos que entender que lidiar con las bandas de extorsionadores no es lo mismo que hacerlo con los de carteristas. Son dos tipos de organizaciones totalmente distintas. No se puede pretender poner a las mismas personas a enfrentar ambos males. Y tercero, que el Congreso pase un paquete normativo que haga más fácil para fiscales y jueces meter a la cárcel de máxima seguridad a los extorsionadores. Porque por mucho que la policía haga un gran trabajo, si lo hiciera, si no puede sacarlos de la calle, ¿de qué sirve? Si los fiscales siguen atados a garantías pensadas para ciudadanos menos peligrosos que un sicario de 19 años que mata por 800 soles y lo tramite por Facebook, ¿de qué sirve todo lo demás? No estoy diciendo que pierdan el derecho de defensa ni la capacidad de probar su inocencia, sino que este Parlamento haga su chamba y estructure un paquete de normas para que los extorsionadores dejen de usar el sistema judicial a su favor. Esto no es broma. Las cifras van a seguir creciendo. Nada ha cambiado entre el 2023 y junio del 2024. Por favor, así no les toque directamente. Tienen que dejar de pensar en esto como un problema ajeno. Yo sé que para un académico que solo se mueve entre Miraflores y la PUC es difícil ver esto con la urgencia que requiere, pero seguir pateando medidas duras lo único que va a generar es que las autoridades populistas capitalicen el miedo del resto de la gente, y ahí sí, esas autoridades sí se van a cagar en los derechos de todos. Vamos a un primer corte y volvemos con la nueva exigencia de migraciones a los venezolanos para entrar al Perú, la segunda condena relacionada a corrupción de Odebrecht y el gobierno de Boluarte que se defiende ante la Corte Penal Internacional. Volvemos. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon en el link que está en la descripción de este video. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Como siempre, gracias a los chicos que todos los días mandan sus 5 luquitas con mensajitos felices. Ahora sí, titulares. 1. A partir de ahora se exigirá visa y pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos que quieran entrar al Perú. Un cambio radical para un país que, en el gobierno de PPK, abrió sus puertas casi sin restricciones a los migrantes que huían del régimen hambreador de Chávez y Maduro. Según una resolución que ha publicado la Superintendencia de Migraciones, ahora todo venezolano que quiere entrar al país deberá tener un pasaporte vigente y una visa otorgada por algún consulado peruano. ¿Por qué esto hace una diferencia enorme en la capacidad de los venezolanos de entrar al Perú? Porque conseguir un pasaporte en Venezuela no es fácil, demora, cuesta, etc. Pocos lo logran a tiempo para satisfacer sus necesidades urgentes de cambiar de lugar de residencia. Eso en la práctica limitará mucho la posibilidad de entrar legalmente al Perú. La pregunta, para la que no tengo respuesta por ahora, es cuántos venezolanos entrarán ahora ilegalmente, o si más bien buscarán otros destinos. Es cierto que la economía de Venezuela hoy no es la misma que la del 2017, cuando ocurrió la gran crisis inflacionaria y los anaqueles estaban absolutamente vacíos. La gente no tenía que comer ni de dónde sacar medicinas. La cosa ha mejorado, algo. Nadie dice que ahora es el paraíso, ni que la vida sea normal, pero la cosa ha mejorado. Y también es cierto que para los venezolanos venir a Perú se convirtió en sinónimo de llegar al peor sitio posible. Un país que los rechaza y donde las oportunidades y el nivel de vida no es necesariamente el mejor. Pero de todos modos seguimos siendo uno de los principales países receptores de migrantes. La comunidad venezolana en Perú es la segunda más grande de Sudamérica después de Colombia. Según la resolución de migraciones, además, los venezolanos
bolivianos que hubieran entrado antes de la nueva norma deberán ahora hacer el trámite para cambiar su régimen migratorio. 2. Se ha logrado hoy la segunda condena por corrupción vinculada a empresas brasileñas. Increíble, ¿no? El caso Lavallato ha asignado el destino de la política peruana desde el 2017 hasta la fecha, pero recién podemos hablar de la segunda condena efectiva. La primera data del 2019 y fue a la bestia César Álvarez, el ex gobernador regional de Ancash, por la construcción de la carretera Chacas-San Luis en su región. Como la de hoy, aquella también involucró a Odebrecht. Pero la de hoy tiene un elemento que la hace especial. Es la primera condena conseguida por el equipo especial de fiscales del caso Lavallato. La investigación estuvo a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche y se ha dado en el marco del acuerdo de colaboración con Odebrecht. En el caso de la condena a César Álvarez, en cambio, el caso lo llevó una fiscalía anticorrupción. ¿De qué va la condena de hoy? Se ha sentenciado a 3 personas. Samuel Campuzano Dulanto, 8 años de cárcel, Pedro Coveñas, 6 años, y el abogado Gustavo Montesinos, a 2 años y 8 meses, pero en su caso suspendida. En sencillo, Campuzano le ofreció a Odebrecht usar sus influencias en el Ministerio de Economía para que se emitan bonos soberanos por 177 millones de soles para que el gobierno regional de Cusco pague la deuda que tenía con la constructora brasileña por la vía de evitamiento del Cusco. La coordinación para emitir los bonos se hizo con Coveñas, quien fue acusado de recibir 100.000 soles para gestionar el tema. Vale decir que Coveñas es actualmente funcionario del MEF, nombrado en febrero por el ministro José Arista. Es director de créditos de la Dirección General del Tesoro Público. Qué cosas, ¿no? La Procuraduría ad hoc Lavallato consiguió que se condene a Campuzano a pagar 1 millón de soles de reparación civil y otros 300.000 soles de forma solidaria con Coveñas. Ahora, la cosa es que este es un caso poco mediático. Podríamos llamarlo chico. La verdadera prueba de fuego del equipo Lavallato empieza en julio, con el juicio a Keiko Fujimori. Y 3, en cortito, el premier Gustavo Adrianzén anuncia que enviarán una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta Boluarte de la demanda que han presentado organizaciones de derechos humanos contra ella. Como recordarán, hace unos días les conté que finalmente se había presentado la demanda ante la Corte Penal Internacional por las matanzas del 2023. Bueno, ahora tendremos que gastar dinero en defender a la señora. Según Adrianzén, la expectativa es que la comisión logre que el tribunal no acepte ni siquiera a trámite la demanda. Hay historia para un tiempo más. Vamos a un último corte y volvemos con un poco de Dina en China, un poco sobre Bolivia el día después del golpe, entre mil comillas, y Brasil que acaba de legalizar la marihuana. Volvemos. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con la Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal. También puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Cerramos hoy con un poco de internacionales. La primera, desde el vecino del sur, ¿fue el golpe de ayer en Bolivia un guión fabricado para mejorar la reputación del presidente Arce? ¿O más bien una táctica de la oposición para desprestigiarlo? Esta es la gran interrogante que se ha abierto en el país del altiplano. Ayer, al final de la jornada patética que todos pudimos ver en vivo, pasó algo que ya les conté pero que merece un hincapié. Ojo a todos los comentarios de seguidores bolivianos de la Contra, que he recibido en las últimas horas dando sus opiniones. Les leo a todos. Bueno, resulta que ayer, antes de ser llevado a la cárcel, el general Zúñiga, el golpista general Zúñiga, acusó al presidente Arce, el golpeado, de haberse orquestado su propio autogolpe. Dijo que fue el propio Arce quien le ordenó la acción con los tanques blindados. O sea, dijo ante todo el mundo algo así como: he sido una marioneta, no me metan preso. Entonces, ¿es todo esto un complot presidencial? Lo que dijo Zúñiga y sostienen muchos bolivianos es que Arce fabricó un golpe para volverse el salvador del Estado de Derecho y la democracia y así aumentar su popularidad. Las 3 opciones de lo que pasó ayer, en resumen y para entenderlo rápidamente, son estas. 1, que realmente hubo un golpe militar, totalmente fracasado porque no recibió el apoyo ni ciudadano ni del propio ejército. 2, fue todo un show mediático de Arce para el objetivo que ya todos saben. Y 3, la hipótesis de Arce, que Zúñiga recibió instrucciones más bien del expresidente Evo Morales, principal opositor de su gobierno. Lógicamente, todos desmienten el alegato en su contra y se señalan los unos a los otros. La respuesta requiere de una investigación que de seguro, como en todos nuestros países, y como me dijo mi dentista Norita, llega tarde, mal y nunca. Lo que realmente importa en este escenario es entender las 3 razones por las que está pasando todo esto en Bolivia y van a ver que se parece mucho al Perú. La primera, todo esto es
es consecuencia de la inestabilidad política del 2019. Evo Morales, que era el presidente, se vio obligado a renunciar por una crisis social generalizada y se fue del país. Asumió una presidenta del Congreso, convocó elecciones, se dieron, hubo gritos de fraude, ganó el candidato de Morales, sí, Arce, y metieron presa a la presidenta anterior por golpista. La segunda también tiene que ver con Evo, ya que con Arce en el poder, estos dos se pelearon y el MAS, su partido, el más grande de Bolivia, se ha partido en dos, los evistas y los arcistas. Esto ha generado mucha movilización social en torno a quién será el candidato del MAS en las próximas elecciones y ninguno de los dos bandos quiere ceder. Y tercero, y más importante, es la crisis económica. Bolivia es el país de América Latina con mayor riesgo según JP Morgan, más que Argentina y Ecuador. La inflación está al alza, la paridad monetaria ha colapsado, se han gastado sus reservas, en abril el Banco Central se quedó sin dólares y por si todo esto fuera poco, no hay gas, como dijo Arce. Imagínense que Boluarte salga a decir no hay cobre, nos jodimos. Bueno, así o peor, porque Bolivia ha vivido del gas natural vendido a Argentina la última década. Una vez más, desde aquí, todos los votos para los hermanos bolivianos. Saldrán de esta. Otra internacional, o bueno, internacional porque viene desde China. La presidenta Boluarte se sigue paseando por tierras asiáticas acompañada de 5 ministros. En Lima, Adriancén está en el mando del barco. Realmente no sé cuál es peor, pero bueno, ella se ha reunido con todas las empresas y asistido a todos los eventos culturales hasta el momento, tanto en Shenzhen como en Shanghái. Y acaba de aterrizar en Beijing para la visita oficial del Estado con Xi Jinping. Hay una sola cosa que me llama la atención de todo lo que se ve en las fotos de la cuenta oficial de la presidencia. Todas las reuniones son con presidentes de empresas, todas. Se ha reunido con las cabezas. En cambio, cuando Boluarte fue a Washington 2 veces en noviembre del año pasado, apenas se reunió de última hora con representantes corporativos, lobistas, rangos medios, en grupo. Si va a Estados Unidos, ¿la recibiría el presidente de Amazon, de Walmart, de Google? No, ni siquiera saben quién es. En esto está demostrado el sistema chino. Si me interesas, te abro las puertas de los peces gordos, que todos están bien alineaditos con mi gobierno. Ahora, ¿son todos estos logros del gobierno de Boluarte? No. Todo este interés gira alrededor del puerto de Chancay, una mega obra entre empresas privadas que todos los gobiernos de Vizcarra no han hecho más que aplaudir. Veamos cómo le va a la presidenta en su último día en la bilateral con Xi, que seguro va a ser más espectáculo como parte de la guerra geopolítica con Estados Unidos. Y la última, para cerrar la semana de buen ánimo, en cortito, porque buenas noticias también tiene que haber por aquí. Tras 9 años de debate en la justicia brasileña, el Tribunal Supremo de ese país ha legalizado el porte, cultivo y consumo de marihuana. La ley dice ahora que está considerado legal tener hasta 40 gramos de marihuana, el equivalente a 80 porros, para diferenciar al consumidor del vendedor. Una de las principales consecuencias de esta medida es que se abriría la puerta para sacar de la cárcel a más de 60.000 brasileños enjuiciados por consumo de marihuana. Triunfo de la sensatez en el vecino gigante. Y la payasada de hoy llega gracias a la ex congresista Rosa Bartra, que ayer dijo con Beto Ortiz que el alcalde López Aliaga no sabe controlar sus impulsos. Ninguna persona que no tiene un manejo muy potente de sus emociones debería entrar a la política. En la política, lamentablemente, tienes que ser altamente tolerante. Y lo dice Bartra, ¿eh? Para reír, ya. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, las lisuras no hacen daño a nadie. Los políticos corruptos, sí. Hasta el domingo.